Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Otra Mirada, el espacio donde cuestionamos lo que la sociedad ha normalizado. Yo soy Daniela Ramos Y yo, Ana Paula Arellano. y el día de hoy estaremos hablando de un tema que nos concierne a nosotras. Estoy segura de que la mayoría de nuestros oyentes por lo menos ha pasado por esta situación al menos una vez en su vida, y estamos hablando del ciberacoso. Es definitivamente un tema demasiado fuerte, Dan, y muchos consideran que ya es algo parte de tener una red social, ¿no? Y por eso hoy queremos darle la otra mirada a este problema, ya que, ojo, que si tienes entre 18 y 25 años, eres parte del grupo más vulnerable a ese tipo de violencia, según el Ministerio de la Mujer. Y es curioso, Napao, pensar en este tema porque en muchos casos se les echa la culpa a las mujeres bajo la excusa de que de repente tienen mucha presencia en línea o no debieron subir este post, no debieron subir esta foto. Sí, pero antes de comenzar a hablar de este tema, producción nos ayudó a encontrar un testimonio de Ariana de 20 años, quien nos contó un poquito más acerca de su caso. Así que escuchemos. Lo conocí en una reunión, me di cuenta que éramos de la misma universidad, empezamos a salir, quise dejar las cosas, me fui del país y empezó a hablarme como que por todas las redes, por Instagram, lo terminé bloqueando porque me llamaba por WhatsApp a decirme como que me extrañaba, incluso luego me trataba mal cuando yo le decía que ya para ser amigos, pero él no aceptaba eso, lo terminé bloqueando por WhatsApp, por Instagram, y luego me terminó buscando por Snapchat pidiéndome como que perdón y todo. También lo terminé bloqueando por ahí y me hablaba desde el número de personas desconocidas pidiéndome como que dirección y eso, porque ahí yo ya estaba en otra ciudad, y también me buscó por el correo institucional de la universidad, escribiéndome tipo testamentos, diciéndome que estaba fuera de mi salón y todo eso, hasta que ya lo bloqueé también por el correo institucional. Hasta el día de hoy como que tengo un poco de miedo de encontrármelo en la universidad o que me diga algunas cosas, porque obviamente él ya no tiene ninguna forma de comunicarse conmigo. Gracias, Ariana, por compartir tu testimonio con nosotros, el equipo de La Otra Mirada. La verdad es que fue muy valiente de su parte haber compartido una experiencia así, sobre todo porque el acoso no fue a través de una plataforma, sino que fue Instagram, Snapchat, también por el correo institucional, lo cual me parece muy grave. Este tipo de casos demuestra que este acoso no solamente ocurre a través de una red, sino que también puede ser multiplataforma a la misma vez. Sí, pues, o sea, aparte es impresionante que haya pasado por todo esto, considerando que ella le dijo que no desde un principio, que ya no quería saber nada de él y él siguió insistiendo. Ahora, sabemos que es un caso de ciberacoso, pero más específicamente estamos hablando de un caso de hostigamiento, ¿no? Que según la encuesta, ese es el tipo de ciberacoso más común. Estamos hablando de 29.9% a comparación de los demás tipos. Me parece que esta data no solamente se queda dentro del estudio, sino que nuestro equipo de producción también nos ha ayudado a revisar otra data. Y, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, ellos recopilaron los últimos 4 años alertas, ojo, son alertas, no son denuncias, de ciberacoso, y los resultados votan que el 94% de estas mujeres pasaron por hostigamiento, y de este porcentaje el 44% fueron con amenazas. Pero ahora no estamos hablando de que ella lo denunció, ¿no? No, me parece que no, pero la verdad es que tampoco me sorprendería, porque 9 de cada 10 no lo hacen, no denuncian. Y justamente hablando con la especialista, la psicóloga Alessandra Cifuentes, ella nos comenta algo al respecto. Escuchemos. Claro, el hecho de que todo sea dentro de un espacio virtual brinda mucho espacio a la suposición, a que no sepas exactamente lo que tal vez está pasando a nivel de conducta no verbal en la persona que está ejerciendo este delito. Porque pues tal vez cuando vemos la persona de frente y que tal vez nos agrede o nos dice algo, pues es bastante evidente pues su actitud para con nosotros. En cambio, cuando es de manera virtual, pues un mensaje o un texto breve podríamos tomárnoslo de diferentes maneras, y eso es justamente lo que incrementa la ansiedad. Ahí hay una matiz importante. Estamos hablando de que la incertidumbre de no conocer al agresor sí da miedo, pero ¿qué pasa cuando sí lo conocemos? ¿Qué pasa cuando es alguien que se sienta en nuestra mesa mientras comemos? ¿Qué pasa cuando es nuestra expareja, como dijo Ariana, que estaba saliendo con él? Porque finalmente es alguien con quien convivimos, ¿no? Y ahí también es donde se rompe un poco la lógica, porque, a ver, uno pensaría que si conoce a la persona es mucho más fácil denunciar. Tienes el nombre o su cara a la mano y puedes ir y denunciarlo. Pero no es tan simple, y los datos muestran lo contrario, porque mientras más cercano seas al agresor, más difícil es denunciarlo. Y fíjate en este dato, que también he sacado del registro del Ministerio de la Mujer, cuando el acosador era un conocido,
estábamos hablando de que el 59% no lo denunciaba. Y cuando era un familiar, era aún peor. Estamos hablando que solo el 18% lo denunciaba. Y es que también imagínate la carga emocional, porque finalmente es con quien convives. Estamos jugando con algo mucho más que alguien que pasa por ahí nomás. Es tu familiar, es tu amigo, afecta el círculo familiar, afecta el círculo de amistad. Entonces, es poner en tensión tu familia, tus amigos, y eso genera un silencio mucho más pesado. Me gustaría también ahondar en el tema de la víctima, de lo que siente la víctima, porque a ver, hemos hablado de datos, pero no hemos hablado de qué es lo que le pasa, qué es lo que pasa por la cabeza de la víctima que no denuncia, no es como que simplemente le puedas echar tierrita al tema y ya está. El acoso es un caso que deja efectos en la mente y también en el comportamiento de la víctima. Exacto, o sea, el daño ya está, no puedes hacer nada al respecto. La ansiedad predomina. Según nuestra encuesta, la ansiedad pasa en casi más de la mitad de nuestras encuestadas, independientemente si denuncian o no. Y ahora esto agobia, ¿no? Pasando la entrevista con la especialista, ella mencionaba que no son solo nervios, sino estamos hablando de pensamientos contrafácticos. Así que escuchemos. Entonces, como para tratar de cambiar el pasado, ¿no? Que es algo completamente imposible, pero que nuestra mente llega a generar. Entonces, finalmente, pues, la idea es como ayudarle a la persona que pueda manejar todos estos pensamientos que puedan surgir. Eso por una parte es lo que más se suele ver. Y por otra parte, también es la evitación de ciertas actividades, ¿no? Porque a veces puede comenzar con algo muy puntual, como por ejemplo, elimino la red social, como podría ser también dejo de ir a ciertos lugares o dejo de verme con ciertas personas, o incluso dejo de hablar de ciertos temas, ¿no? Entonces, la vida de la persona se vuelve cada vez más limitada y por ello pues se ve cada vez más afectada, deprimida y pues con más ansiedad e incluso llega a asimilar toda esta experiencia como algo traumático. Justo lo que comentaba la psicóloga es un poco lo que hablábamos al inicio acerca de la culpa en la víctima, ¿no? Porque muchas veces estas mujeres empiezan a volver a imaginar esos escenarios en los que hubieran podido hacer mejor las cosas, como por ejemplo, que si no hubiera subido ese post o que si no hubiera respondido este comentario. Además, a esto también se le suma la omnipresencia, que es algo característico del acoso virtual. Porque si hablamos del acoso físico, como que por lo menos tienes una cara o tienes un nombre al cual mapear. En cambio, el acoso virtual no sabes quién es en algunos casos y se da esta omnipresencia de que en cualquier momento puede aparecer. E incluso lo tienes en tu celular, en el bolsillo de tu pantalón. Sí, y es que ahí entra lo peor, porque para protegerse lo que hacen es aislarse, dejan de ir a fiestas, cierran sus redes sociales, dejan de hablar hasta con sus amigos más cercanos, porque su vida se hace chiquita, su vida al final termina basándose en sentirse acosada, en estar en constante peligro, ¿no? Y ahí también lo que duele es la invalidación ajena, porque estamos hablando de que varios te dicen, ah, pero es un mensajito, bloquéalo, ¿qué te va a hacer? Ni modo que te vaya a pegar, pero es que lo que más duele termina siendo lo psicológico, la indiferencia, claro, totalmente, sí. Porque no, o sea, no hay ningún golpe físico. La verdad es que este tema tiene muchas aristas en las cuales podríamos hablar, pero lamentablemente ya se está acabando el programa. Igual no nos queríamos ir sin mencionarles que si tú estás pasando por esto o si tienes alguna amiga que está pasando por esto, puedes llamar a la línea 100 del Ministerio de la Mujer. O también puedes recurrir al chat 100 de Guarmiñán, en donde puedes conseguir información y orientación especializada en tiempo real a través de la plataforma. Y esto que menciona Ana Pau también es muy importante porque nos olvidamos de mencionar acerca de los estereotipos que todavía se siguen perpetuando dentro de las comisarías y de las propias autoridades. Entonces, es bueno que también tengamos estas otras opciones. Pero bueno, recuerden que si tienen algún amigo que está pasando por esto, siempre es importante tener una red de apoyo sólida. Sin más que decir, esto fue La Otra Mirada. Gracias por escuchar y por cuestionar lo que hemos normalizado. Chao, chao.